Increíble. Descubrieron un ladrón que arruinó vidas. ¿Puede un perdón transformarlo todo? En la vibrante plaza del barrio, las risas infantiles se mezclaban con el eco del océano que lamía la costa de Veracruz. Juan, un joven de 25 años que había pasado su vida entre traspaletas y herramientas, sentía el peso de un sueño aplastante sobre sus hombros. Desde niño, había imaginado cómo sería construir un mundo nuevo con sus propias manos, pero la realidad se había vuelto un laberinto de sombras y heridas abiertas. Su padre, un hombre cálido y lleno de pasión por la ferretería familiar, había visto su dignidad desmoronarse tras un robo devastador. Juan había trabajado incansablemente en la ferretería, ayudando a su padre, pero ahora todo lo que conocía se desvanecía como el aroma a madera fresca que una vez llenó el local. Su madre siempre insistía en que siguiera adelante con sus estudios de arquitectura, pero la sensación de impotencia lo ahogaba. Él podía sentir la ira burbujear dentro de su pecho, preguntándose si encontraría la fuerza para asistir a clases cuando su hogar se encontraba en ruinas. Pero, lo que más lo atormentaba no era solo la situación de su familia, sino el hecho de que el ladrón, su antiguo vecino conocido como el Chito, había tomado la decisión de cambiar su vida. ¿Podría realmente un perdón transformar todo lo que había sucedido? La lucha interna empezaba a consumirlo. Mientras contemplaba el atardecer desde la azotea, la luz cálida caía sobre su rostro, pero su mente estaba sumida en la oscuridad. Se debatía entre la búsqueda de venganza y la posibilidad de otorgar compasión. Las historias de su padre, las que hablaban sobre los sueños de construir y edificar, chocaban con la realidad cruda de su dolor actual. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche traía consigo un aire tenso, y el momento de enfrentarse a El Chito se volvía inminente. La fundación donde trabajaba el ladrón, ayudando a jóvenes en riesgo, parecía un laberinto al que no quería entrar. Pero, ¿cómo podía permitir que su ira lo consumiera? Su respiración se tornaba irregular mientras su mente tiñendo sus pensamientos de preguntas, ¿sería capaz de mirarlo a los ojos? ¿O el rencor lo destruiría por dentro? En cada paso, sentía el peso de su historia apretándole el pecho. La imagen que tenía de su futuro como arquitecto se desdibujaba, como un boceto olvidado. Y en medio de esa confusión, el encuentro era inminente, como una tormenta en el horizonte, cargando un desenlace que podía cambiarlo todo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar su pasado y quizás descubrir que el perdón era la única forma de salir de la sombra? El ambiente de la fundación era silencioso, casi reverente, como si los muros estuvieran impregnados de las historias de aquellos que buscaban redención. Juan se encontraba parado a la entrada, sus manos temblando ligeramente, no por el frío, sino por la marea de emociones que lo sacudía con fuerza. Las preguntas seguían surfando en su mente, ¿realmente podría enfrentar a El Chito? Esa personalidad que había sido solo un rival en su infancia, se había transformado en un símbolo de su dolor y de la pérdida que su familia había sufrido. Se obligó a avanzar, cada paso era un acto de voluntad. A medida que se adentraba en el edificio, las caras de los jóvenes, algunos con miradas esperanzadas, lo desconcertaron. ¿Cómo era posible que en un lugar donde se ofrecía ayuda, él se sintiera tan perdido? De pronto, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Juan, ¿qué haces aquí?», preguntó el Chito, con una sonrisa delgada, que no lograba ocultar las cicatrices de su pasado. Las tormentas emocionadas que bullían en el interior de Juan,
causaron que sus palabras se atascasen en su garganta. Se había preparado para confrontar al hombre que le había quitado tanto, pero ahora se sentía como un niño acorralado. Vine a hablar, dijo al fin, el sonido de su propia voz resonando en la inmensidad del lugar. ¿De qué? ¿De tu odio? ¿De tu rencor? ¿O quizás del perdón que todavía te cuesta más que pronunciar? Replicó el chito. La sinceridad de sus palabras lo sorprendió, lo que lo llevó a reflexionar sobre su propia confusión. Las horas pasaban como un río turbulento mientras conversaban. Juan observaba con interés cómo el chito se expresaba con pasión sobre su trabajo, el mismo crimen que antes mostró como un estigma inquebrantable. He cambiado, Juan. Quiero ayudar a otros a no repetir mis errores, decía. A cada momento, el argumento interno de Juan se desmoronaba. ¿Era posible que el ladrón hubiera encontrado un camino hacia la redención, mientras él todavía estaba atrapado en su propio laberinto de ira? Un destello de determinación comenzó a brotar en su interior. Juan no podía seguir permitiendo que el pasado decidiera su futuro. La educación siempre había sido su refugio, y esa necesidad primigenia de construir lo acercaba de nuevo a sus sueños olvidados. La combinación de haber escuchado las palabras de El Chito junto al creciente deseo de cambio empujó a Juan a una reflexión radical. Quizás el perdón no era un regalo que se le daba a El Chito, sino un acto que él se debía a sí mismo. De repente, una idea audaz lo atrajo. ¿Y si comenzara a estudiar arquitectura, a pesar de todo, y si un día pudiera usar sus habilidades para crear un espacio donde las historias cambiaran, en lugar de ser destruidas? Irrumpir en ese futuro era como abrir una puerta que había estado cerrada con llave. Al final de su encuentro, se despidieron en silencio, cada uno meditando sobre la conversación. Juan salió de la fundación con un nuevo sentido de dirección, pero la lucha interna no se desvaneció. Camino a casa, la idea de inscribirse en la universidad lo repetía como un mantra, mientras la imagen de su padre lo acompañaba en su mente. Una sensación de novedad en su pecho le recordaba que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, la verdad se hacía eco en su mente. ¿Sería capaz de perdonar mientras aún llevaba las cicatrices del pasado? Los dilemas morales se presentaban persistentes. La noche seguía cayendo, pero una luz diferente ahora iluminaba su camino. Tal vez el futuro estaba en sus manos, pero aún tenía que enfrentar las sombras del pasado. ¿Estaba listo para abrazar tanto el dolor como la posibilidad de renacer? Juan despertó al día siguiente con una sensación de inquietud. El sol entraba por la ventana, y con sus rayos se sentía como si un nuevo día le ofreciera una segunda oportunidad. Se sentó en la cama, revolviendo en su mente los pasos que estaba dispuesto a tomar. La idea de estudiar arquitectura pulsaba en su interior, un latido constante que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, la duda también lo acechaba. ¿Cómo podría afrontar la universidad si su pasado seguía como un peso atado a sus pies? Recordó la voz del Chito, la forma en que había hablado de sus errores y de cómo buscaba redimirse. Esa conversación había encendido una chispa de esperanza en Juan, pero también había revivido sus propios temores. ¿Sería capaz de seguir adelante mientras aún se sentía prisionero del rencor? Decidido a encontrar una respuesta, tomó un cuaderno y un bolígrafo y comenzó a escribir. Llenó páginas con sus pensamientos, esbozando la vida que deseaba. Al principio, las palabras eran apenas bosquejos, ideas vagas, pero a medida que avanzaba, su letra se tornaba más firme y decidida. Quería construir un lugar donde la historia de cada individuo pudiera ser reescrita, donde la transformación fuera posible. Mientras escribía, la idea de inscribirse en la universidad se hacía ineludible. Se sentía un tanto desbordado por la enormidad de la decisión, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Estableció un pequeño plan: informarse sobre las universidades, las carreras, los requisitos de inscripción. Se dio cuenta de que no solo se trataba de enfrentar el pasado,
sino de construir un futuro que pudiera llenar de significado su vida. El tiempo avanzaba, y mientras su mente se llenaba de planes, también emergía una sensación de urgencia. Sabía que el perdón era un proceso, no un evento instantáneo. Sin embargo, la idea de que cada paso hacia adelante significaba alejarse del dolor justificado que había albergado hacía que su resolución se fortaleciera. Finalmente, decidió visitar la única universidad local. Las emociones lo sobrepasaron al cruzar la puerta. El campus era un hervidero de energía, de aspiraciones y sueños. Juan contempló a su alrededor, sintiendo por un momento qué punto de inflexión había llegado. Recogió un folleto sobre la carrera de arquitectura y, por primera vez en mucho tiempo, imaginó su futuro. Abandonando la incertidumbre por un instante, pensó en la posibilidad de revivir su pasión por el diseño y la construcción, de imaginar espacios que no solo fueran funcionales, sino que portaran emociones. Sin embargo, el eco de su encuentro con el Chito persistía, las preguntas sobre el perdón aún lo atormentaban. Ya en casa, se sentó una vez más con su cuaderno. Transcribió sus nuevas inquietudes, desnudando su mente en cada línea. La realidad era clara, no iba a poder avanzar con ligereza mientras albergara rencores. Si quería ser el arquitecto de su destino, primero debía forjar la paz dentro de sí mismo. La implacable lucha entre su pasado y su futuro se intensificaba. ¿Estaba listo para tomar el riesgo de perdonar, no solo al Chito, sino a sí mismo? ¿Podría liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían atado? Mientras reflexionaba, un mensaje de texto en su teléfono lo sacó de su trance. Era el Chito. Las palabras en pantalla lo provocaban, invitándolo a un nuevo encuentro ahora más que nunca. Juan sabía que la elección de su camino no solo dependería de su deseo de perdonar, sino de si estaba realmente listo para enfrentar lo que el futuro le deparaba. ¿Aceptaría el reto de redimir su historia? Juan sentía el peso del mensaje en su mano, cada letra parecía resonar con el eco de un pasado que no quería dejar atrás. La voz de El Chito lo había atravesado en su mente como un rayo. Aprovechando ese instante de inspiración, decidió que no bastaba con responder. Era hora de convertirse en el protagonista de su propia narrativa. Con el corazón acelerado, comenzó a escribir un plan de acción. No podía dejar que el miedo al contacto lo dominara. La respuesta fue sencilla, pero radical: se atrevería a reunirse con El Chito. Aceptaría el reto de la confrontación, porque no solo quería entender su historia, sino también la suya propia. Era un momento decisivo. Al llegar al café, el bullicio lo envolvió. La familiaridad con el lugar le hizo sentir un nudo en el estómago. Allí había compartido risas, pero también recuerdos pesados, cargados de rencores. Sin embargo, sabía que estaba frente a una oportunidad, y las oportunidades merecían ser aprovechadas. A medida que el Chito llegó, su presencia lo sacudió. La mirada del hombre, ahora madura y cargada de arrepentimiento, hizo que Juan se resistiera a la vieja tentación de dejarse llevar por el rencor. Aquellos instantes estaban llenos de potencial, el aire era espeso de significado. «Gracias por venir», dijo el Chito. Su voz traía consigo un mensaje de vulnerabilidad que Juan no había anticipado. Mientras conversaban, se fueron descubriendo mutuamente. Juan pensaba en lo fácil que hubiera sido caer en la hostilidad, pero decidió dar espacio a la comprensión. Hablaban de errores, fallas y, sobre todo, de la posibilidad de redención. El diálogo pronto se transformó en un puente hacia el perdón, donde Juan sintió como el peso del ciclo de rencor comenzaba a hacer grietas. Era liberador en cada frase que cambiaban, y aunque la lucha interna de Juan aún estaba presente, la empatía emergía como un faro en su oscuridad. En ese momento de conexión, se dio cuenta de que construirse a sí mismo también requería de dejar ir el pasado. Cada palabra pronunciada por el Chito resonaba profundamente.
El arrepentimiento genuino que había encontrado Juan como respuesta en sus acciones, lo hacía sentir vivo. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro menos atado a la culpa y más anclado en la posibilidad de crecimiento. Su mente comenzaba a trazar un mapa, reconectar con su pasión por la arquitectura, dar forma a su futuro en base a la superación y el aprendizaje. Sin embargo, la relación con el Chito lo llevó a una encrucijada. El diálogo no solo le había permitido abrirse al perdón, sino también a explorar si estaba listo para abrazar la posibilidad del cambio, y las preguntas emergieron de manera más potente que antes. ¿Era realmente capaz de olvidar, o cargaría con esta nueva historia como un peso? La conversación llegó a su fin, y aunque el Chito le agradeció sinceramente, Juan se quedó con una inquietud latente. Era innegable que había dado un paso valioso hacia su sanación, pero ¿qué hacer con la nueva comprensión de sí mismo que había emergido? Mientras caminaba hacia casa, su mente giraba frenéticamente. Había desbloqueado una parte de él que había estado cerrada por mucho tiempo, y la idea de explorar este nuevo camino lo aterrorizaba. Su fortaleza personal estaba en juego, y la urgencia de inscribirse a la universidad golpeaba con fuerza. Todo el aprendizaje de esa tarde no era suficiente, necesitaba aún profundizar. ¿Cómo podría realmente transformar todas esas emociones crudas en un impulso hacia el futuro, en lugar de un lastre? Las dudas regresaban con mayor intensidad, afiladas como cuchillos. Juan comprendió que esta vez ya no se trataba solo de perdonar, sino de enfrentarse a lo desconocido, la construcción de su nueva historia. ¿Podría dejar atrás las inseguridades que lo mantenían estancado? La próxima decisión marcaría un antes y un después en su vida. Las oportunidades no esperaban. Mientras la noche caía, Juan se sentó en su escritorio frente a una hoja en blanco. La luz tenue del lamparín iluminaba sus ideas como un faro, y en el silencio de su habitación, el eco de la conversación con el Chito aún reverberaba en su mente. Había sentido el aliento del cambio y, sin embargo, las ataduras del pasado lo mantenían en un limbo incómodo. Se preguntó qué pasos debería seguir, cómo podría darle sentido a la confusión que lo inundaba. Con determinación, comenzó a dividir sus pensamientos en filas y columnas, por un lado, las inseguridades, por otro, los sueños. La arquitectura lo había fascinado desde joven, pero sus fracasos personales habían convertido esa pasión en una sombra que lo seguía a todas partes. ¿Qué es lo que realmente quiero?, murmuró para sí mismo. Decidió que no podría avanzar si no enfrentaba de frente sus temores. Tomó su teléfono y, después de vacilar, buscó el número de la universidad. La idea de inscribirse lo aterraba, pero el impulso del momento, y una chispa de esperanza, lo llevaron a marcar. Al otro lado, una voz amigable lo animó a dar el primer paso. Fue un acto de valentía que le costó, pero sintió como el peso de su pasado comenzaba a aligerarse. Mientras navegaba por los trámites de inscripción, una serie de emociones se dispararon en su interior. Había una mezcla de entusiasmo y ansiedad, la adrenalina de hacer algo que nunca imaginó hacer. Recordó sus sueños de crear espacios hermosos que contaran historias, pero también el miedo a fracasar. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno? La voz crítica en su cabeza se alzaba una vez más, pero esta vez, Juan decidió no hacerle caso. Reflexionó sobre la idea de que cada diseño arquitectónico se construye sobre una base firme. Este sería su fundamento, enfrentar sus miedos y convertirlos en motores de sus aspiraciones. Se sintió extraño, pero una nueva determinación crecía en él. Era momento de aprender, de explorar su pasión no como una carga, sino como un camino hacia la realización personal. El proceso de inscripción le llevó más tiempo del planificado, pero encontró alivio en cada clic. Cuando finalmente recibió un correo de confirmación con su matrícula, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Esa noche, en lugar de entregarse a la tristeza y el arrepentimiento, se sumergió en la investigación de proyectos arquitectónicos innovadores.
Mientras continuaba su búsqueda, Juan descubrió un nuevo talento en sí mismo, el diseño conceptual. Se dio cuenta de que su forma de ver el mundo le daba una ventaja, un enfoque único que podía aplicar en sus futuros proyectos. Reempezó a dibujar con fervor, creando bocetos que no solo representaban estructuras, sino también emociones. Se sentía transformado. Sin embargo, a medida que esta nueva identidad emergía, también lo hacían viejos fantasmas, el miedo a la crítica, al rechazo, a los fracasos del pasado. Una tarde, mientras revisaba un diseño, el teléfono sonó inesperadamente, era una videollamada de El Chito. Su corazón dio un vuelco, se sintió emocionalmente cargado, como si estuviera siendo llamado a una nueva batalla. Juan, necesitamos hablar. La expresión preocupada de El Chito se hizo eco de sus temores, pero también de la oportunidad de cerrar círculos. Se cuestionó si era el momento de profundizar en esa relación recién descubierta. La conversación podría ser un revulsivo en su camino hacia el cambio. ¿Podría ese diálogo llevarlo más allá de su historia personal, a una verdad más grande sobre el perdón y la superación? La incertidumbre era abrumadora, pero un nuevo deseo había florecido en él, el deseo de no dejar que el miedo lo definiera. Con la llamada en curso, Juan respiró hondo. Estaba a punto de darle un paso más a su extraordinaria transformación. Estaría listo para confrontar no solo su pasado, sino también a El Chito, quien podría ser clave en su proceso de perdón y autodescubrimiento. Se preparó para el intercambio que podría cambiar todo nuevamente. La voz de El Chito surgió en su pantalla, cargada de una mezcla de preocupación y esperanza. Juan, lo que quiero decirte no es fácil. Quiero que sepas que he estado pensando en lo que pasó, en nosotros, empezó, su mirada fija en la cámara. Cada palabra era un eco de las emociones pasadas que Juan había tratado de enterrar. Sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero estoy aquí para reconocer mis errores, continuó El Chito. Juan sintió un torbellino de emociones, la ira que había acumulado, la traición de antaño y, por encima de todo, un resquicio de compasión. Ya no era el mismo Juan que había soportado el peso de la culpa, ahora era alguien que había comenzado a forjarse un nuevo camino. Me duele todo esto, respondió Juan, sintiendo la urgencia de dejar claro lo que había significado todo este tiempo. Pero el miedo todavía lo atenazaba. ¿Qué pasaría si se abría a la posibilidad del perdón? ¿Podía permitir que ese espacio para la sanación creara un nuevo futuro? Mientras El Chito hablaba, Juan luchaba con sus pensamientos. En su interior, una lucha se estaba dando. Reconocer el dolor del otro significaba despojarse de la armadura que había forjado a su alrededor. Pero Juan también era consciente de una verdad fundamental: si él no se liberaba de este peso, no podría avanzar en su vida profesional ni personal. La conversación se tornó más profunda. Hablaron de sus errores y recuerdos compartidos, de cómo se habían separado en el momento de mayor necesidad. Si tan solo hubiera estado ahí para apoyarte, dijo El Chito, su voz temblando con la culpa. Juan cerró los ojos por un momento, visualizando la vida que había querido en aquellos días llenos de sueños compartidos. Despertando de su trance, Juan sintió una férrea determinación. No puedo seguir arrastrando la sombra de nuestra historia. Tengo que ser más fuerte que esto, pensó. La arquitectura había sido siempre su refugio, y si quería construir un futuro, debía comenzar a erigir bases sólidas sobre el respeto y la reconciliación. Tal vez podamos trabajar en esto, dijo Juan, sintiéndose a sí mismo en esa afirmación. Podemos dejar ir lo que nos ha mantenido estancados. La reacción de El Chito fue de alivio y sorpresa, una respuesta que encendió en Juan la chispa de una posible transformación. Después de colgar, Juan sintió que algo había cambiado. Se había abierto a una nueva forma de ser, una que no era simplemente sobre el perdón, sino sobre el crecimiento, en el pasado y en el diseño de su futuro. La llamada había sido un catalizador,
necesitaba explorar más esta conexión renovada, y no solo con el Chito, sino consigo mismo también. Decidió dedicar la siguiente semana a profundizar en su diseño arquitectónico. Quería crear un proyecto que simbolizara este nuevo comienzo, un espacio que representara no solo la luz y el amor, sino también la superación del dolor y la aceptación del pasado. La idea de un refugio se fraguaba en su mente, un lugar donde otros pudieran encontrar consuelo y redención. Sin embargo, a medida que su creatividad comenzaba a fluir, una pregunta persistía en su mente: ¿sería suficiente solo crear un espacio exterior si aún no había resuelto su conflicto interno? La incertidumbre sobre este desafío lo llevó a la siguiente etapa de su proceso. Mientras empezaba a esbozar ideas, el timbre del teléfono sonó una vez más, interrumpiendo su momento de inspiración. Era una notificación de la universidad. Juan sintió una mezcla de ansiedad y reconciliación. ¿Podía lo que estaba por venir ayudarle a consolidar su nueva identidad, fortaleciendo su creatividad y su crecimiento personal? Ya en su mente, las imágenes de estructuras innovadoras luchaban con recuerdos de antiguas heridas. Sabía que estaba al borde de una revelación no solo profesional, sino profundamente personal. ¿Cómo se entrelazarían estos caminos en su búsqueda por la autorrealización? Estaba dispuesto a enfrentar el próximo desafío de su vida, con todos los miedos que eso conllevaba. Estaba a punto de descubrirlo. La semana avanzó y el entorno de Juan se tornó un reflejo de su confusión interna. Las hojas dispersas de planos arquitectónicos por su mesa eran testigos de un proceso creativo en lucha. Cada trazo de lápiz simbolizaba un intento de externalizar la tormenta emocional que anidaba dentro de él. Pero la presión por el diseño lo llevó a un punto de quiebre. La voz del Chito resonaba en su mente como un eco, desafiándolo a enfrentar sus propios demonios. Por las mañanas, lo hacía en el estudio, mientras por las noches sus pensamientos se desbordaban en insomnio. En cada esquina de su departamento, se sentía la tensión del pasado. Era como si los muros estuvieran llenos de recuerdos de traición y resentimiento, pero también de un deseo latente de redención. En esos momentos de quietud, comenzó a cuestionarse si realmente deseaba sanar no solo la relación con el Chito, sino también el vínculo más importante, el que tenía consigo mismo. La notificación de la universidad que había recibido no solo era un recordatorio de su rol académico, sino también un anuncio de un taller sobre diseño emocional. La idea era intrigante. El taller prometía explorar cómo los espacios influían en las emociones humanas y cómo el diseño podía convertirse en un vehículo para el crecimiento personal. El corazón de Juan palpitó al considerar la posibilidad de que esa fuera su oportunidad para fusionar su trabajo arquitectónico con su desarrollo emocional. Finalmente, decidió inscribirse. La primera sesión fue reveladora. Los participantes compartieron sus inquietudes y aspiraciones, y por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que las historias de otros resonaban con su propia lucha interna. La facilitadora, una arquitecta de renombre, enfatizaba la importancia de dejar que nuestras vivencias se reflejen en nuestros espacios. No se trata solo de paredes y techos, sino de la esencia que cada persona imprime en su entorno, dijo, y esas palabras le resonaron poderosamente. Luego de la primera clase, Juan comenzó a revalorar su proyecto. La estructura que había imaginado como un refugio no podría ser simplemente un espacio físico. Necesitaba capturar el viaje de sanación y la lucha contra el dolor. El reto era monumental: plasmar su proceso personal de redención en cada plano y cada material. La pregunta que lo atormentaba ahora se transformó: ¿podía su diseño convertirse en una forma de autocuración? Con urgencia, se sumergió en el trabajo. Elegía materiales que evocaban calidez, diseños que fomentaban la conexión y espacios que susurraban la historia de la superación. Al mismo tiempo, se dio cuenta de cómo esa transformación laboral repercutía en sus emociones. Cada elección arquitectónica era una pequeña victoria sobre el pasado.
Cuestionarse, aceptar el dolor y decidir seguir adelante se convirtió en el hilo que ataba sus planos. Sin embargo, no podía evitar cierta ansiedad por la próxima llamada con el Chito. Familiarizarse con sus emociones era solo una parte del proceso. ¿Sería capaz de verbalizar su viaje a la sanación? La idea de compartir sus avances y abrirse de nuevo al diálogo lo aterraba y emocionaba por igual. Una tarde, mientras revisaba sus bocetos, sintió que se acercaba a un punto de no retorno. Ya no podía ocultar lo que había aprendido, ni los sentimientos que estaban comenzando a brotar. ¿Y si al abrirse, confrontaba antiguos miedos? La idea de confrontar su vulnerabilidad ante el Chito despertaba entre él una mezcla de esperanza y temor. Como un símbolo de su cambio, decidió que el próximo contacto debería ser más que una mera conversación, se transformaría en una conexión considerable que reflejaba sus esfuerzos de crecimiento personal. Con una mezcla de ansiedad y emoción, preparó un mensaje para el Chito, consciente de que el futuro, en cualquier forma que tomara, sería parte de su redención. La incertidumbre latente permanecía, y antes de enviar el mensaje, una sombra de duda cruzó su mente: ¿cómo respondería el Chito a su transformación? La respuesta a esta pregunta era un eco de su mayor desafío aún por venir. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco que parecía insuflar nueva energía a Juan. Mientras se preparaba un café, su mente no podía dejar de pensar en el mensaje que había redactado la noche anterior. La mezcla de nervios y expectativas generaba un eco pulsante que resonaba en su pecho. En su mente, cada palabra elegida tenía el potencial de cambiar el curso de su relación con el Chito. Al sentarse en su estudio, rodeado de planos y bocetos, Juan contempló cómo cada elemento de su trabajo había empezado a reflejar no solo su propia lucha, sino también su deseo de dejar un legado que trascienda el dolor pasado. Una pregunta lo inquietaba: ¿sería capaz de canalizar la misma esencia en su comunicación con el Chito? La voz interior de la facilitadora del taller reverberaba en su mente, instándole a ser auténtico, a dejar que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. El tiempo avanzó y el café se enfrió mientras sus pensamientos se mecanizaban en orientación creativa. Decidió que el diseño no solo tenía que ser físico, debía tener un componente emocional palpable. Así que, en lugar de enviar un mensaje vacío, decidió crear una presentación visual que encapsulara su proceso de sanación. Recopiló imágenes de paisajes que evocaban calma, texturas que representaban la calidez del hogar y esquemas de un espacio que materializarían no solo su visión arquitectónica, sino también su viaje personal de redención. Cada detalle que incorporaba en la presentación era una extensión de sí mismo. Con cada clic, sentía que estaba construyendo un puente hacia el Chito, uno que podría facilitar no solo el diálogo, sino la reconstrucción de su historia compartida. La incertidumbre lo golpeaba, pero también lo motivaba a profundizar más en su esencia. Con cada paso que daba en la creación de su presentación, Juan comenzó a notar un cambio tangible en su perspectiva: la culpa por el pasado se transformaba en una oportunidad de aprendizaje. Reflejó en su proyecto aquello que finalmente quería comunicar a el Chito: que las heridas pueden revelar, en lugar de ocultar, una nueva arquitectura emocional. Sin embargo, al finalizar la jornada, el peso de la decisión de contactar a el Chito lo abrumó. La idea de abrirse a una conversación sobre el dolor, el perdón y la posibilidad de reconstrucción lo llenaba de temor. ¿Y si el Chito no entendía su proceso? ¿Y si lo veía como un intento de manipulación, en lugar de un genuino deseo de reconciliación? Los días se convirtieron en una serie de momentos de preparación y autoconfrontación. Cada vez que contemplaba la idea de enviar su mensaje, un torrente de dudas se desataba. Sería la primera vez que se permitiría mostrar su verdadero yo, no solo como arquitecto, sino como humano en el proceso de sanar. Finalmente, una tarde, con luz suave filtrándose a través de la ventana, Juan tomó una decisión: practicaría su presentación frente a un espejo.
Necesitaba ver su reflejo mientras articulaba sus sentimientos, sintiendo la resonancia de sus palabras. Las primeras frases salieron titubeantes, pero a medida que se adentraba en su historia, fue capaz de compartir su lucha y su deseo de sanar aquel vínculo, como si el cristal del espejo suavizara su ansiedad. Al final de su práctica, sintió que cada palabra lo acercaba más a la conexión que tanto anhelaba. Fue en ese momento que, sorprendido por la claridad de su mensaje, decidió enviar el correo. Pero en el instante de apretar el botón de enviar, algo lo detuvo. Una nueva sombra de duda emergió. ¿Realmente estaba listo para lo que podía desencadenarse? La decisión estaba tomada, pero las repercusiones podían ser abrumadoras. Abrió el correo y lo miró, repleto de emociones crudas contenidas. El miedo a lo desconocido hizo que su corazón latiera con fuerza. Se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo un mensaje. Era una declaración de intenciones. Mientras la pantalla iluminaba su rostro, una sensación de determinación lo invadió. Quizás. La respuesta de El Chito no alteraría su camino, pero sí marcaría un nuevo comienzo. Un instante suspendido en el aire, lleno de potencial y la certeza de que al soltar sus palabras, liberaría también una parte de sí mismo. Era el momento, y apretó el botón. La pregunta que emergió en su mente fue directa: ¿estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su elección, incluso si llevaban a su vida a caminos inesperados? La incertidumbre lo envolvía como una sombra creciente. La mañana siguiente, el sonido del teléfono interrumpió el silencio en la casa de Juan. Era un mensaje de El Chito. La pantalla se iluminó y, por un momento, Juan sintió como la respiración se le detuvo. Las palabras le llegaron como un torrente: recibí tu correo. Hablemos. Todo lo que había anticipado, toda su preparación, se centraba en ese instante. Con el estómago revuelto, supo que debía actuar. Se sentó, intentando reunir sus pensamientos, mientras revisaba los planes que había esbozado para el encuentro. Había ensayado en su mente 1000 veces las palabras que quería decir, pero ahora, en el momento decisivo, le parecía que nada de ello importaba. ¿Qué significaba realmente su presentación? ¿Era suficiente para generar el entendimiento que anhelaba? La visita a El Chito fue programada para esa tarde. Juan se armó con su carpeta, llena de sus diseños y notas. Sin embargo, al salir de casa, una sensación de vacío se apoderó de él. Se dio cuenta de que todo lo tangible que había preparado era solo un soporte, lo que verdaderamente importaba era su disposición para ser vulnerable. Esta revelación lo hitó como un rayo. A medida que se acercaba a la casa de El Chito, su mente se llenó de recuerdos, risas compartidas, conflictos no resueltos, y sobre todo, el eco de lo que una vez había sido su relación. La imagen de su viejo amigo, distinto pero reconocible, apareció ante él como una proyección inminente de lo que estaba por venir. Cuando El Chito le abrió la puerta, Juan sintió que el tiempo se había detenido. Había en sus ojos un trasfondo de nostalgia y rencor. En un instante, comprendió que no solo estaba allí para buscar el perdón, sino también para ofrecerlo. La primera brecha que debía sanar era la que existía en su propio corazón. Al comenzar a hablar, sus planes se desvanecieron y lo que realmente salió fue un torrente de sentimientos. Compartió su proceso, sus inseguridades, y la razón que lo llevó a buscar una conexión nuevamente. El Chito, inicialmente a la defensiva, escuchó en silencio, su expresión cambió conforme las palabras de Juan resonaban en la habitación. Pero lo que comenzó como una conversación esperanzadora pronto se tornó en un desafío. El Chito reflejó su dolor, señalando las maneras en que Juan había fallado en el pasado. El ambiente se cargó de tensión. Juan se sintió contra las cuerdas. ¿Realmente estaba listo para aceptar las críticas y seguir adelante? Sin embargo, en medio del tumulto emocional, de pronto se dio cuenta de que cada intervención era una oportunidad para avanzar.
La confrontación que había temido se volvía en realidad el catalizador para una transformación. Cada disparo verbal de defensa se convertía en un ladrillo para construir una nueva base de comunicación. Aceptó cada crítica, y comenzó no solo a disolverse en la culpa, sino a reflexionar sobre cómo cada error formaba parte de su aprendizaje. Con el diálogo en evolución, cada vez se sentía más liberado. En un giro inesperado, el Chito también empezó a abrirse, compartiendo sus luchas personales. Algo en el espacio cambió, la rabia cedió ante la vulnerabilidad compartida. Lo que antes era un muro, lentamente se convertía en un puente. Pero a medida que la conversación se profundizaba, una sensación de angustia lo invadió de nuevo. Las consecuencias de su encuentro podían ser profundas, la carga emocional aún no desaparecía. Había un hilo suspenso que podía romperse en cualquier momento. ¿Realmente podría reconstruir lo que se había perdido? ¿O simplemente estaba encadenándose a un ciclo de dolor perpetuo? La dificultad de honrar su deseo de sanación no era solo un viaje hacia el perdón individual, sino una lucha interna contra la duda y el miedo a lo que vendría. Mientras el Chito lo miraba, la inquietud creció en Juan. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad, incluso si esa verdad podía arrojar luces incómodas sobre su propio ser y su camino en la arquitectura de su vida? El temor de las repercusiones acechaba en el fondo de su mente. Juan cerró los ojos un momento en medio de la conversación, aspirando la fragilidad del instante. Estaba empezando a comprender que el mayor desafío aún estaba por llegar. ¿Sería capaz de soportar la presión del momento y descubrir qué había más allá de la resolución de su relación con el Chito? La respuesta estaba a la vista, en la chispa de emoción que comenzaba a encenderse en su interior. La tarde caía sobre la ciudad mientras Juan y el Chito continuaban ahondando en sus historias, revelando vulnerabilidades y abrazando sus fracasos con una honestidad cada vez más palpable. Aquella conversación, que parecía una tormenta al principio, se había transformado en un diálogo iluminador, donde cada palabra era un ladrillo puesto en el camino hacia la reconstrucción de sus vidas. Juan sentía cómo sus viejas nociones de rencor se desmoronaban, y en su lugar empezaba a brotar un sentido de compasión que nunca creyó posible. Aceptar el dolor ajeno le otorgó una fuerza insospechada. El Chito, con sus remordimientos sobre el pasado, se convirtió en un espejo que reflejaba los propios miedos de Juan. En ese instante, entendió que el perdón no se trataba de absolver a su viejo amigo, sino de liberarse a sí mismo del peso que llevaban sus entrañas. «Quiero que sepas que lo que hiciste me afectó profundamente», comenzó Juan, con la voz firme, pero aún temblando. «Pero no puedo seguir arrastrando esta carga. Es tiempo de soltar». La sinceridad en su mirada encontró eco en el Chito, quien asintió con tristeza. La atmósfera se llenó de sinceridad y el aire, que antes se sentía tenso, se tornó más ligero. Ambos comprendieron que su conexión era una oportunidad de crecimiento mutuo, un puente hacia un futuro que antes les resultaba incierto. Mientras continuaban hablando, las viejas heridas comenzaron a cicatrizar. Había un lenguaje en sus palabras que afirmaba que, aunque el pasado era doloroso, sus vidas no estaban definidas por ello. Al final de esa larga conversación, el Chito miró a Juan, con lágrimas en los ojos. «De verdad lamento lo que te hice, y entiendo tu dolor. Quiero cambiar, no solo por mí, sino para honrar lo que hemos vivido». Juan sintió un hormigueo en su pecho, esa emoción indescriptible que surge al ver cómo el perdón abre caminos impensados. Con un contundente apretón de manos, sellaron ese momento de transformación. Aquella experiencia marcó un antes y un después en la vida de Juan. Salió de la casa de El Chito con un peso menos sobre sus hombros, pero más importante aún, con una claridad renovada respecto a su futuro. Se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo, había empatizado y, a su vez, enfrentado sus propios monstruos.
El viaje hacia la arquitectura ya no era solo un deseo de construir, sino también un llamado genuino a crear espacios que reflejaran el potencial de redención que él mismo había experimentado. Los días siguientes estuvieron vibrantes de actividad. Juan se sumergió con pasión en sus estudios, dedicando horas al diseño de su refugio emocional, un espacio que encapsularía la esencia de lo que había aprendido. Empezó a colaborar con sus compañeros, intercambiando ideas y creando un ambiente de trabajo lleno de energía y ánimo. En la presentación final de su proyecto en la universidad, Juan no solo mostró diseños funcionales, también habló de su transformación. Expuso su viaje personal sobre cómo el perdón había influido en su arte, mostrando cómo cada línea trazada y cada elección de color representaban una parte de su historia. La reacción fue unánime, sus profesores y compañeros de clase reconocieron no solo su talento técnico, sino la profundidad emocional que alivió al concretar su diseño. Con el reconocimiento de sus pares y la validación de sus esfuerzos, Juan comenzó a construir su nuevo futuro. Se sintió un arquitecto de su propia vida, capaz de forjar un camino que antes parecía inalcanzable. Las luchas del pasado se transformaron en lecciones, y la perspectiva amplia que había ganado a través del dolor lo dotó de una sólida confianza en sí mismo. Al mirar hacia atrás, comprendió que había salido de la sombra de su historia, lo que había sido una carga se había convertido en su mayor fortaleza. La plaza del barrio, con los ecos de risas infantiles y el brío del mar de Veracruz, le recordó que el verdadero crecimiento surgía de la capacidad de enfrentar la adversidad y renovarse. Finalmente, como símbolo de su nuevo propósito, se ofreció para dictar un taller en la fundación donde había conocido a El Chito, para compartir su experiencia y ayudar a otros en caminos similares. Su deseo de ayudar se convirtió en un faro iluminador para otros que, como él, luchaban con sus propias sombras. Juan se encontraba en una encrucijada de realizaciones, había dejado atrás el temor y el perdón se había dibujado como una carta de navegación hacia su verdad. En aquel viaje, no solo había aprendido a perdonar a otros, sino que también aprendió a perdonarse a sí mismo. Cada paso hacia adelante era ahora un trozo de creación y un acto de amor propio. Ahora, más que nunca, Juan estaba listo para construir su mundo nuevo, uno en el que cada ladrillo contara su historia de superación. Es el momento de que ustedes también tomen las riendas de su vida. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar estas narrativas inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.